Saludos, mi nombre es Pablo Lucena, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú y el día de hoy estaremos abordando el tema de la prueba documental o instrumental. La prueba instrumental o documental es aquel medio probatorio que consiste en la presentación de documentos públicos o privados escritos para demostrar un hecho o la existencia de un derecho dentro de un proceso judicial. En cuanto a la oportunidad procesal, esta se puede presentar en el nivel de la demanda o en el lapso de promoción de pruebas. Los documentos se clasifican en públicos y privados. Los documentos públicos tienen fe pública, es decir, son protocolizados o autenticados ante el ente encargado en esta materia, que en este caso es el SAREN, y hacen plena fe respecto al acto que el funcionario declara que efectúa, por ejemplo, los actos notariales o registros civiles. Los documentos privados son aquellos que emanan de entre las partes. Ellos adquieren un pleno valor probatorio legalmente cuando son tenidos por reconocidos. En cuanto a los efectos probatorios que emanan estos documentos son los siguientes. El documento público da plena fe, es decir, da fe pública y hace prueba plena tanto entre las partes como frente a terceros, es decir, un efecto erga omnes respecto a el hecho material de las declaraciones que hizo el funcionario, los actos que el funcionario ejecutó o declaró haber presenciado, las declaraciones formuladas por los otorgantes del documento sobre la realización de un hecho jurídico, salvo que se demuestre lo contrario. Por su parte, los documentos probatorios adquieren el mismo valor probatorio que un documento público solo después de ser legalmente reconocido o tenido como reconocido por la parte contraria. Para esto deben reunirse ciertas condiciones, como la firma. Si el documento no está firmado por la persona a quien se le atribuye, no hace fe contra nadie. El documento simple, sin reconocer, no tiene plena prueba o no tiene plena validez por sí solo en un juicio, hasta que se cumpla con el trámite de reconocimiento. El valor, una vez reconocido, el documento hace plena prueba entre las partes y adquiere un valor probatorio entre las partes respecto a sus causavientes de la misma de manera que un instrumento público. Y para que el documento privado surta pleno efecto en un proceso judicial, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el documento debe pasar por el reconocimiento que versa de distintas formas, que es el reconocimiento expreso, que es cuando la parte quien se le opone el documento acude ante el juez y confiesa formalmente que la firma y el contenido son suyos. El reconocimiento tácito ocurre por el silencio de la contraparte. Si en relación o contestación se presenta el instrumento y la parte contraria no lo desconoce de manera legal y oportuna, dentro del proceso la ley lo da por reconocido de manera automática. El reconocimiento judicial, que ya es un reconocimiento de manera forzosa, si la parte se niega a reconocerlo o guarda algún tipo de silencio cuando deba hablar, la ley permite promover una experticia de cotejo o prueba pericial para demostrar la autenticidad de la firma y del contenido de dicho documento. Los documentos privados emanados por terceros son documentos que derivan de una persona ajena al pleito, es decir, estas personas no son parte ni causantes de la acción judicial. Este tipo de documento no se rige por las reglas ordinarias de la prueba instrumental o de la prueba documental. Y para que tengan un valor probatorio dentro de un juicio, estos terceros o dichos terceros deben acudir al tribunal y ratificar el contenido del documento mediante una prueba testimonial. Los principios de la prueba instrumental. Como principios generales tenemos el principio de legalidad. La prueba documental debe obtenerse
ofrecerse e incorporarse al proceso cumpliendo estrictamente los requisitos y formalidades previstas en la ley, como lo establece el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y, en caso tal, en materia penal, el Código Orgánico Procesal Penal. El principio de contradicción y control, que dice que las partes tienen el derecho inviolable de conocer los documentos aportados, cuestionar su contenido, impugnarlos, tacharlos de falsedad o alegar su desconocimiento. El principio de pertinencia, conducencia e idoneidad nos establece que el documento presentado debe guardar relación directa con los hechos controvertidos del proceso y ser un medio útil y permitido por la ley para probar dichos hechos. El principio de lealtad y probidad nos dice que impide las sorpresas procesales. Este exige que las partes actúen con transparencia al presentar sus medios probatorios. En cuanto a los principios específicos, tenemos el principio de escrituralidad, que exige que el documento por autonomía se plasme por escrito en un soporte material o digital que contenga una declaración de voluntad o de hechos representativos. El principio de prosecución, establece que los documentos generalmente se crean antes del proceso, es decir, de manera extrajudicial, con una aprobación, con una vocación probatoria anticipada para reflejar los negocios jurídicos que se hayan celebrado en situaciones ya existentes. Principio de la unidad y exhaustividad del documento. El documento no puede fraccionarse de manera antojadiza, sino que debe valorarse en su integridad y en conexión con el resto del material probatorio del expediente. El principio de incorporación oportuna, que establece que los documentos fundamentales deben acompañarse con el nivel de la demanda y la contestación. Esto en materia civil, evitando introducirlos fuera de los lapsos legales preclusivos, salvo las excepciones permitidas por la ley. El marco legal, vemos que se encuentra enmarcado dentro del Código de Procedimiento Civil en su artículo 429 y subsiguientes. Textualmente, el artículo 429 nos dice que los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos podrán producirse en juicio, originales o en copias certificadas expedidas por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de estos instrumentos se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario. Ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los 5 días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas, las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte. La parte que quiera servirse de las copias impugnadas podrá solicitar su cotejo con el original o, a falta de este, con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si así lo prefiere. Por su parte, el artículo subsiguiente, es decir, el artículo 430, a continuación nos dice textualmente lo siguiente: respecto de los instrumentos privados, cartas o telegramas provenientes de la parte contraria, se observarán las disposiciones sobre la tacha y reconocimiento de instrumentos privados. Y el artículo 431 dice que los documentos privados emanados por terceros que no son parte en el juicio ni causante de las mismas deberán ser rectificados por el tercero mediante la prueba testimonial. La impugnación. La impugnación de la prueba instrumental es el mecanismo procesal destinado a enervar la eficacia probatoria, falsedad, inexactitud o ilegalidad de un documento presentado en juicio. A su vez, nos encontramos con dos formas de impugnación: la activa, que es a través de la tacha, la cual busca demostrar la falsedad
material o ideológica del instrumento, como por ejemplo tachar un documento por falso, y la tacha pasiva, que es por medio del desconocimiento. Esta figura es aplicable a los instrumentos privados. La parte a quien se le opone el instrumento privado emanado de ella debe manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega en la oportunidad legal correspondiente, como vendría siendo la fase de la contestación de la demanda. Vale la pena también mencionar y diferenciar las existencias que existen entre la impugnación de la prueba y la oposición. La oposición es una medida preventiva previa para impedir que el medio de prueba sea admitido por ilegal o impertinente. Y la impugnación actúa una vez admitido o incorporado el documento, esta con la finalidad de restar valor a su eficacia probatoria ante situaciones que no constaban inicialmente en los autos. Muchas gracias por su atención.